Hola a todos, muy buenas. Estamos nuevamente en esta emisión de Reflejos del Arte. Ya volvimos de Semana Santa, algunos descansados, algunos no tan descansados. Algunos más cansados. Algunos más cansados que descansados, como sí. yo. ¿Cómo te fue en tu viaje? Muy bien, muchas gracias. Por ahí viste una expo de los impresionistas. Sí, vi una expo, la expo de la Revolución Impresionista, que vamos a hablar Increíble. de ella vamos a hablar de un impresionista, que no vamos a arruinar la sorpresa. Enigma, sí. ¿Sí? Enigma. Y comentaremos un poco, pero sí es una gran exposición del Museo de Arte de Dallas, que está en el Palacio de Bellas Artes. Perfecto, entonces te fue bien. Muy bien. ¿A ti? Llegué muy ¿Con cansado. Con los mayas. Ah, fui con mis compas los mayas, Sí. evidentemente, Sí. por ahí saludé a Pacal. Sí. Los Y a la saludé. Reina Roja, no la hagas menos. Y a la Reina Roja también le También. mandé saludos de acá, Sí. pues... De la comunidad. Sí, o sea, universitaria. nuestro productor y nosotros ya tenemos relación con los mayas, ¿no? Exactamente. Ahí está un capitulillo para que lo vean, ¿no? Acá haciendo publicidad. Sí. No, me fue bien, pero estoy Excelente. un poco agotado. Muy bien. Habrá que preguntarle a nuestro productor cómo le fue ¿Cómo a te él, fue? ¿Cómo te ¿verdad? fue? ¿Bien? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? Excelente. ¿Descansaste o no? ¿Sí? Sí. Bueno, menos mal. Lo importante. Es lo importante. Bueno, entramos en materia. Hoy hablamos, bueno, tenemos 1000 imágenes, ¿verdad? Y ustedes ya vieron el título. ¿De quién hablamos hoy, Susana? Francisco José de Goya y Lucientes. Y Lucientes, ¿no? Uh-huh. El pintor más grande de España. Aquí empezando ya. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Perfecto. Eso quiere decir que Velázquez está detrás. Y Dalí y muchos otros. Picasso. Es que bueno. ¡Híjole! España, no. Picasso. Es Me que- olvidé de Picasso, pero en sí. algún momento. Sí, pero bueno, digamos que es uno de los más grandes de España. Híjole. Para no entrar en controversias. Me olvidé Pero de es tu Picasso. favorito. Pero es tu favorito Goya. ¿Sí? Puede ser, sí. Puede ser. Sí. Muy bien. No. Bueno, hoy hablamos de Francisco de Goya, como bien mencionas. Es un artista increíble, fascinante, que ahorita entraremos más en materia, pero Con un rango impresionante, creo yo. un rango muy amplio. Se puede decir así, ¿verdad? Que es un rango Es un de estilos, de temas. Es uno de los pocos artistas que tiene su obra burguesa, su Ajá. obra de trabajo, por así decirlo, Sí. y su obra personal. Privada, ¿verdad? Sí, todas Personal, sus privada. pinturas privadas y, digamos, las Sí. públicas, ¿no? Y aún las privadas, pues, obviamente ya las podemos disfrutar también nosotros, pero estaban muy Claro. cercanas a sus intereses, a su forma de pensar, a sus vivencias. Eran Ujú. completamente íntimas. Si quieres decirnos dónde nace el artista. Claro, ¿Sí? gracias. Bueno, Francisco de Goya nace en 1746 en España, en la localidad de Fuendetodos, que es Fuendetodos. provincia de Zaragoza, ¿sí? Provincia. Estamos Exacto. hablando del norte, ¿verdad? De España. Norte de Estamos España, hablando sí. del norte de España. Ujú. Y su padre, de nombre José, era dorador. Es decir, él colocaba hoja o lámina de oro para decorar, por ejemplo, en maderas, algunos muebles. Y también, obviamente, en ese tiempo en las iglesias se colocaba mucho la hoja de oro. Ah, mira. Estamos hablando de un periodo en el que él nace, que le toca la primera mitad del siglo XVIII y 2 décadas todavía casi 3 décadas del siglo XIX. Sí, y que bueno, empezó a los 14 años, ¿no? Empezó Ujú. desde muy pequeño Sí. a tratar de pintar. recorrer este camino de la pintura. Sí. Y que después, bueno, aquí apuntaste que participa en un concurso de la Real Academia Sí. de Bellas Artes de Madrid, pero no fue aceptado. No es aceptado. ¿Verdad? Él estudia primero desde los 14 años con un pintor barroco, José Luzán, muy reconocido, Ujú. y sobre todo que era muy estricto este maestro, Ok. este pintor era muy estricto, entonces lo obliga a tener un rigor, digamos, académico, Claro. ¿verdad? Para estudiar. Posteriormente va a intentar, como ya lo dijiste, entrar en la academia, pero no lo aceptan, ¿no? Ujú. Sí. Hasta posteriormente vamos a ver cuándo, ¿no? Sí, a mí me interesó mucho que mencionas aquí que después se va a Italia, ¿no? Que estudia a los grandes maestros, seguramente vio gran obra de Miguel Ángel, del Renacimiento, del Barroco, ¿no? Sí. Y que yo creo, pues esto fue muy inspirador para él y que seguramente ahí fue donde sentó las bases quizá de su pintura más
pues más técnica, no más académica. Más académica, aprende la técnica del fresco. Esto es muy importante, Italia, ¿verdad? Porque sí. Después hablaremos de algunos frescos. Algunos frescos de él, sí. Y posteriormente a los 25 años pues va a regresar a España. Hay que decir que va a tener relación con la familia Valleu, que era una familia de pintores, eran, bueno, 3 hermanos pintores, algunos más con comisiones o con encargos más importantes, pero los 3 fueron reconocidos en su momento, y él siempre al principio va siguiendo los pasos de los Valleu, que después se convertirán en sus cuñados por su esposa Josefa, por su esposa Pepita, ¿verdad? Sí. Habiendo dominado, bueno, conocido la técnica del fresco y siendo un pintor muy talentoso que da pasos gigantescos, ¿verdad? Agigantados. Posteriormente le van a dar la comisión ahí mismo en Zaragoza de la bóveda de la Catedral del Pilar. Ayer justo estábamos viendo, ¿verdad? Estábamos hablando de eso. Hablando de eso y que tú estuviste también. Estuve ahí, pero no sabía que está. Además fui en la noche, entonces seguramente no, aunque hubiera sabido, no se ve nada, porque no hay nada de luz adentro. Claro. ¿No? Y pero qué interesante que pues gran parte de, hay museos de Goya, de los caprichos, que ahorita hablaremos de ellos, sí, pues que él frecuentaba mucho Zaragoza, ¿no? Sí, él finalmente pues es su lugar de origen, y bueno, ahí va a tener este encargo de pintar la bóveda de la Catedral del Pilar, que ahí se puede observar. Exacto, vemos que el pintor ahorita veremos su arte más moderno, pero él empieza incluso un estilo barroco, ¿no? Un poco clásico, ¿no? Sí. Él así va empezando poco a poco, ¿no? Exactamente. Luego hay que hablar de un periodo importante en su vida, que va a trabajar para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Qué interesante. Sí, esta fábrica de tapices, estamos hablando de un tiempo que es el tiempo de la Ilustración, el cual también se va a caracterizar por tener un salto, digamos, en la parte económica, ¿verdad? Entonces, había familias o había personas que podían tener muy decorados sus hogares o sus casas o sus palacetes, en fin. Y más los burgueses, los palacios, ¿no? Y más los palacios, no más la realeza. Entonces, esta fábrica de Santa Bárbara tiene 300 años y aún continúa sigue activa, ¿verdad? Oye, pues habrá que a ver si nos presta Ibero Radio algo para comprar algo y traerlo acá, ¿no? Pues unos 10,000 euros así para un tapiz No es broma, ¿no? Sí, carísimo, ¿no? Sí. Carísimo. Decir que los diseños los han hecho artistas españoles, bueno, obviamente hablamos de Goya, pero también después Picasso, Dalí y actualmente pintores contemporáneos que hacen lo que se conoce como los cartones, en los cuales se va a basar para después con los telares van a hacer estos tapices. Y bueno, él va a estar durante 17 años, de 1775 a 1792, y entra ahí por recomendación de un pintor que era el pintor Anton Rafael Mengs, que era un pintor que fue pintor de cámara del rey, ¿verdad? Y que, bueno, él va a ser como muy generoso con Goya, va a ver su talento y va a ser como una especie de padrino también, junto con los Valleu, que eran pues de su familia. Sí, que recibió por ahí el apoyo, ¿no? El apoyo. Exactamente, y como dices, estos pinturas que después harían tapices son escenas costumbristas, populares, ¿no? Y que incluso, bueno, aquí por ejemplo traemos un ejemplo, valga la redundancia, ¿no? No sé si se alcance a ver, pero es la del quitasol. Exactamente, sí, es el mismo, ¿verdad? El quitasol de 1777. Sí. Que no sé cómo lo veas tú, pero yo incluso los colores, bueno, lo hablábamos también ayer, son muy rococó, ¿no? Exacto. Vamos a ver cómo Goya va a pasar por diferentes estilos, y el rococó en esta época, pues eran estos colores como sublimes, ¿verdad? Como unos colores, se veían como unos colores hermosos, como unos colores que elevaban tu espíritu, que te hacían gozar, que te hacían ser muy feliz, ¿no? Mucha tranquilidad, pero que pues no es algo real. O sea, al fin de cuentas es algo idealista. Es algo que está idealizado y que representan, en este caso, que estamos viendo la pintura del quitasol, a los personajes del Majo y la Maja españoles, los personajes emblemáticos. También va a haber tapices donde se ven los paisajes, ¿verdad? El campo español. Pero es así como las películas luego de la época dorada del cine mexicano, ¿no? Que te representaban al Porfiriato así como una ensoñación o como algo muy bonito. Yo creo que también
pasaba con esto, ¿no? Sí, Representaban ¿verdad? una España, pues una España llena de orgullo, ¿no? Una España de estos personajes que se vestían, que se arreglaban, que se veían guapos, que pues Claro. eran como la quinta esencia de lo español. Sí, muy español. Muy Muy español, españoles. Goya a Muy su inicio españoles. y Ajá. después un revolucionario, ¿no? Después Totalmente. un revolucionario. Vemos otra de las... Traemos otra, sí. ¿La quieres comentar? Sí. Los cómicos ambulantes, bueno, a mí me llama mucho la atención los colores que usan, ¿no? Los azules nuevamente, ¿no? Los rojos por ahí y que siempre son figuras, si te fijas son... Por ahí hay una, no recuerdo exactamente el nombre, pero está en el Museo del Prado también, que es una como que están bailando y están tomados de la mano. Sí, como una ronda, ¿verdad? Como una Sí, ronda, una especie fíjate de que esas ronda. figuras las repite mucho, a mí Sí. me recuerdo esa imagen, ¿no? Cuando veo esto. Aquí están los saltimbanquis o los cómicos ambulantes que van de un pueblo al otro y que llevan algo de alegría a la población. Sí, y que los rostros, he de decir que yo veo ahí los mismos rostros que después veremos en sus pinturas más oscuras, por así decirlo. Exactamente. Son los mismos rostros, pero hay esta distintos. continuidad. Exactamente. Sí, los cómicos ambulantes del Museo del Prado. Del Museo del Prado. También fue uno de los cartones que hizo para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. De acuerdo. Ahora vamos con la Real Academia otra vez de Bellas Artes. Ya fuimos en este viaje en el que Goya se fue a Italia, regresó, entró a los tapices. 17 años, ni más ni menos. Es un Goya mucho mejor preparado. Sí, ¿no? es un Goya ya que tiene un dominio, ¿verdad? De la pintura, de los frescos, y también hay que decir que trata otra vez, una vez más, así como lo hizo más joven, de entrar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que estaba en Madrid. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que su especie de protector y de maestro, que fue Mengs, muere, y entonces se abre una posición, digamos, una especie de... queda vacante ahí un puesto en la academia. ¿Y cuál es la pintura que él somete a consideración de quienes forman parte de la academia? Pues es precisamente el Cristo crucificado, ¿no? Que yo, al momento en que lo vi en tu documento y que lo hablábamos, pues me recuerda mucho a Velázquez, ¿no? Sí. El Cristo que tiene, que es increíble, que está en el Museo del Prado también. Sí. Y vemos este Goya que es un académico, que él sin problemas te puede pintar algo, pues sí, muy clásico, muy académico y que o sea, ahí están los niveles de Velázquez, o sea, ¿no? Es maravilloso. Sí, habíamos visto otras pinturas del Cristo con el rostro hacia abajo. Este es un rostro que está, digamos, hacia el Padre, ¿verdad? Hacia el cielo. Está mirando hacia el cielo y pues es un Cristo que no tiene... muchas huellas de la pasión, sí, únicamente, ¿no? Bueno, pues sí está clavado en la cruz y el rostro como en el lamento una especie de lamento, tal vez hasta un grito, podríamos decir, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí está un poco idealizado con eso que mencionas, pues que no tiene tantas... O sea, el cuerpo de Cristo quedó devastado después de la pasión, ¿no? Entonces realmente sí. Está un poco idealizado por esa parte, ¿no? Claro, se gana con esta pintura que es magnífica, ¿verdad? Se gana su ingreso, como decíamos, a este Real Templo del Arte. El Templo, ¿no? Del Arte, ¿no? Que es ni más ni menos la academia, y pues mucho en la tradición del mismo Velázquez y también de Mengs, que acaba de fallecer, ¿verdad? Creo que por eso él también elige este tema, ¿no? De muy, muy barroco, muy español. Sí, muy español, como, claro. Pero él es heredero, digamos, de estos artistas. Claro. ¿Qué otra pintura traemos acá? Que yo creo que esta pintura te gusta mucho. Sí, se hace una pintura muy tierna. Decir que desde principios de la década del 1780 va a trabajar ya como pintor real de la corte. Bueno, hablar un poco, en un momento hablamos un poquito más de cómo estaba en ese momento, quién era rey. Pero también en 1785 él mismo va a ser nombrado como director de pintura de esta academia de la cual hemos hablado. Se lo convierte en el pintor ya más importante de España. Exactamente, pintor de Cámara del Rey y además director de pintura de la Real Academia. No, perdóname que te pare. No lo investigué, pero creo que Velázquez tenía ese puesto, ¿no? En su momento.
Era el sí, pintor de la Real Academia, ¿verdad? Y era el pintor exactamente, y era el pintor de la familia real también, ¿no? También. Como en Las Meninas lo vimos. Ahí va, no la pusimos aquí, pero va a aparecer una pintura de la familia del rey de Carlos IV, donde sale la familia de Carlos IV y también al fondo aparece Goya, igual que en Las Meninas, Velázquez aparece poquito al fondo. Habrá que verlo porque yo no sé cuál es esa pintura. Vamos a ver esa voy a pintura. Ver cuando salga el programa voy a verlo y espero ver la pintura ahí. Sí, claro que para sí. verla. Y nos damos cuenta de que también se dice, ¿verdad?, quienes analizan a fondo estas pinturas, que de pronto había algún tipo de crítica velada o de burla cuando estos pintores pintaban a la familia del rey, ¿verdad? Estos artistas pintaban a la familia del rey y ahí se veía si la señora estaba en el centro, ¿no? La reina, un poquito más en el centro, ¿por qué? O, en fin. Juguetón como Velázquez, ¿no? Con Las Meninas. Como el mismo Velázquez. ¿Verdad? Y bueno, se vuelve un retratista muy importante y aquí tenemos un retrato de un niño, que es el niño don Manuel Osorio de Moscoso y Manrique de Zúñiga, ¿no? Es un niño que viene vestido de un trajecito rojo, un rojo muy vibrante. Un rojo muy vivo. ¿Y qué elementos podemos ver ahí, Cristian? Bueno, aquí mencionabas que hay un pájaro por ahí abajo. Una urraca. Exactamente. Ajá. Y que trae como una notita que dice el nombre de Goya, ¿no? Sí, la urraca trae en su piquito una nota que dice Goya. Es como firmar la obra, ¿no? Un poco. También, quizá. Sí, exactamente, sí. Fíjense que bueno, es que ya va a ser adelantarme, pero hay un cuadro de una señora muy famosa que ahorita vamos a hablar de ella, que la pintó varias veces, y por ejemplo, en la arena, digamos, dice Goya también, ¿no? Dice Goya, sí. Okay. Entonces, bueno, lo veremos ahí. También lo vamos a ver, ¿sí? Este cuadro de este niño, aparece con sus mascotas, que es como decíamos, la urraca, los gatitos, y no lo está representando como un adulto enanito, ¿no? O pequeño, sino lo está representando como la esencia del niño. Un niño con una inocencia. Muy tierno. Un niño muy tierno. Y quizá es porque Goya tuvo 5 hijos y 4 de ellos mueren siendo infantes. Solo uno le va a sobrevivir. Pues era una época de enfermedades, de tribulaciones. Y bueno, tal vez por eso también tiene una ternura hacia los animalitos y hacia los niños. Claro, Goya tiene ese lado tierno, ¿no? Incluso lo veremos en sus obras más de miedo o así, que no pierde como ese toque quizá tierno que tenía él en el fondo, ¿no? Sí, como tierno, juguetón. Pero grotesco, al final. Al mismo tiempo, ¿verdad? Bien. Ok, traemos precisamente como, es que sí es muy famoso porque él era muy retratista, o sea, hacía muchos retratos. Muchos retratos. Realmente, y vas a museos y muchos Goyas son retratos realmente de la burguesía y de la... Sí, y de la nobleza y de la realeza incluso, sí. Claro, y acá traemos otro retrato que si quieres decirnos cuál es. El de la duquesa de Alba. Hay que decir que, bueno, los duques de Alba, la duquesa de Alba, pues tienen más títulos nobiliarios incluso que los reyes de España, o sea, son realmente gente muy importante, ¿no? Hace unos años falleció Cayetana, la duquesa de Alba, en su momento, y ahora está su hijo como duque de Alba, pero pues son una familia de la más rancia nobleza que hay en España, y podemos ver algunos de los cuadros de la famosa duquesa, que era una de las mujeres más bellas en su momento, y que al quedarse viuda, pues también va a invitar a Francisco de Goya a que pase un tiempo en su casa no era una casa así como una casa, sino que era toda una finca, ¿no? Sí, era más bien un reino, casi, sí. ¿no? Y lo va a invitar, y pues bueno, siempre va a haber rumores que dicen que pues hubo un tipo de relación más allá de la de amistad platónica o pintor modelo, pero sí fue una de las mujeres más importantes y bellas de su época, y aquí vemos un cuadro. ¿Lo quieres describir, Cristian? Sí, bueno, quiero mencionar que, bueno, sí, son los rostros, es que te digo, a mí me evocan, se me hacen muy rococó, o sea, se me hacen muy, ¿cómo decirlo? El rococó de pronto a veces se me fue la palabra, cuando comes mucho dulce,
Te empalaga, puede como empalagar. que a veces puede empalagar. Sí. Aquí no hay tantas figuras, pero de pronto esos rosas tienden a empalagar Rosas, un azul, poco. celeste, ¿verdad? Cielos, sí puede ser un poquito. Pero el moñito del perro Está genial, ¿no? La duquesa está muy tierno. viene vestida de blanco y al igual que en el caso del niño que acabamos de ver, hay toques de rojo, ¿no? O sea, trae como una especie de cinto, unos moños, tanto en el pecho como en el... que contrastan porque tiene el cabello muy negro, entonces trae una especie de moñito también en el pelo y un perrito de compañía que también tiene su moñito rojo. Entonces, como estos detalles, ¿no? Como el de la urraca o como en este caso también de la duquesa de Alba. Exactamente. Bueno, hay quienes dicen, aunque eso pues no se sabe, que ella también posó para dos de los cuadros pues más famosos que hay ¿verdad? Y no sabía la eso. historia, que es la maja desnuda y la maja vestida. Pero bueno, no sabemos si están sí continuos es... ahí en el Museo del Prado. Por si quieres ver el vestido o el desnudo. Sí, estos igual que otras pinturas de Goya, están en el Museo del Prado. Sí. Y bueno, sobre todo, ¿por quién los mandó a hacer? Pues los mandó a hacer Manuel de Godoy, que era pues se decía que la mano derecha del rey Carlos IV, que para mayor referencia, Carlos IV es el que aparece en la famosa estatua esta del caballito que está en la Ciudad de México, sí, del caballito, es Carlos IV. Y bueno, Manuel de Godoy, que era uno de sus hombres más cercanos e importantes, le comisiona a Goya que haga la maja desnuda y la maja vestida, probablemente para alguna de sus amantes, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, para alguna de sus amantes. ¿Qué pasa? Que la Inquisición va a considerar estas pinturas como obscenas, entre otras que tenía Manuel de Godoy, que era un señor medio kinky, o como se puede decir, le gustaba tener sus pinturas, y bueno, eso le va a costar a Goya ser llamado por la Inquisición y ser interrogado. Finalmente, pues no pasa. Oye, qué bueno que no. Imagínate que se lo hubieran ejecutado ahí, imagínate, de lo que nos hubiéramos perdido. Sí, exactamente. Es que la Inquisición es tonta también. De hecho, nos habíamos perdido de toda su obra personal. Que es la que más me gusta. Que es la que a ti te interesa más, claro. Sí, hubiera pasado eso. Ok, bueno, pasamos, ahora sí que sí, a su obra más personal, ¿no? Sí. Ya abarcamos un poco al Goya, hasta incluso rococó, al Goya clásico, al Goya de la realeza, ¿no? Al Goya que pintaba en la realeza. Y que eran encargos y que era no tanto quizá lo que él quería pintar, ¿no? Tenemos un Goya ahora personal. Sí. Que pinta lo que él quiere, ¿no? Sí, hay que decir que, bueno, que incluso en algunos encargos, unos duques que le encargaron, por ejemplo, este cuadro del Aquelarre I, ¿no? Para su casa. Bueno, pero ya tiene ese aura. Ya tiene esa aura, ¿verdad? Del monstruo, del demonio. Exactamente. Pero sí, como bien lo dices, ahorita vamos a empezar otra etapa de Goya. Completamente, adelante. ¿no? Sí. Yo creo que la etapa empieza a inicios del siglo XIX, ¿no? Esta es casi en 1800, 1798. Sí. Pero en el siglo XIX... Ya empieza esas 3 décadas que va a vivir del siglo XIX. ¿Qué nos pasó, Goya? No, qué bueno. Sí. No, a mí me encanta, ¿eh? Sí, se liberó, es broma, ¿no? Se liberó. Bueno, sus monstruos y sus caprichos. Exactamente. ¿Qué nos tienes que decir de bueno, los hay caprichos? toda una serie que es conocida como la serie de los caprichos, que bueno, esta palabra de los caprichos viene de una tradición incluso de pintores franceses que habían hecho estas representaciones llamadas como los caprichos. Perdón que te pare. Incluso en la música hay un violinista que es el violinista del diablo, dicen, Paganini. Tiene sus 24 caprichos que son famosísimos y que son muy famosos. Y que también es de la misma época, más o menos. Son más o menos contemporáneos, ¿verdad? Sí, igual que Beethoven, hay que decir que también Beethoven va a ser, pero bueno. Nada más quería mencionar eso. No nos adelantamos. Discúlpame que te... No te preocupes. Estos son, los caprichos son... grabados o litografías, que hay que decir que a partir de aquí, bueno, también va a trabajar mucho la litografía Goya, y son 80 grabados o litografías conocidas como los caprichos, justo los hace al finalizar. Y que son cositas así. Son pequeñitos, ¿verdad? Los hace al finalizar el siglo XVIII, como bien lo comentabas, y mezclan lo grotesco
con escenas, digamos, más realistas, con escenas de fantasía, un poco la sátira, y también se burla de, pues, de la realidad, de la iglesia, de la sociedad, de los políticos y, en fin, hace toda esta serie de litografías. Y bueno, hay que decir que vamos a ver la portada, o la que él pensó como la portada de esta serie de caprichos, ¿no? Que es la más famosa, que se llama El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en esta litografía, Cristian? Sí, bueno, vemos a alguien que está como dormido, ¿no? Y pareciera que todo su alrededor, esos animales, pareciera que los está soñando, ¿no? Que está como que dentro de un sueño. Sí. Hasta simbolista, más o menos. Exacto. Puede ser hasta una pesadilla, ¿verdad? O sea, es más bien como representar más que el sueño, la pesadilla. Exacto. Tal vez el personaje pueda ser el mismo Goya. Y aparecen las lechuzas, aparecen gatos, que muchas veces se han asociado con este mundo de estas presencias malignas, ¿no? No, claro. Sí. Y si vemos en diferentes caprichos, ojalá vayan saliendo uno que otro, porque son muchísimos. Son muchos. 80. Sí, a mí lo que más me impacta quizá a veces son los rostros que él pinta, que son muy expresivos, que veremos después en su obra final. En su obra. Y tiene además del miedo, además del horror, también tiene esta mirada muy irónica, ¿no? Sí, de la realidad, claro. Y burlona. O como hacer una crítica social también a estos personajes que él sentía que se estaban aprovechando, que se salían con la suya, que explotaban a otros. Entonces hasta una mirada crítica y social también tienen algunos de los caprichos. Pasamos a la guerra. A la guerra. Temas de la guerra que mencionábamos, que muchos artistas están, pues están muy... Les impacta mucho la guerra. Yo creo que estos artistas son tan sensibles que algo tan desastroso como la guerra impacta mucho en su obra, ¿no? Exactamente. Sí, en el caso de Goya, pues estamos hablando que le toca a él la invasión francesa de Napoleón el Grande, Napoleón I, a España. Okay. Napoleón lo que va a hacer es que obliga a que el rey, Carlos IV, que es al que vimos con su familia en la pintura anterior, que mencionábamos, él tiene que abdicar a favor de Fernando VII, que es su hijo, y no dura ni 3 meses cuando Napoleón impone como rey de España a su hermano José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella, porque de verdad le gustaban las bebidas espirituosas y el trago, ¿no? Y bueno, ya sabemos las consecuencias que eso luego tiene de este lado del charco, con los movimientos de independencia como el de la Nueva España, ¿verdad? Okay. Pero por lo pronto, pues hay una serie de desastres y de... Sí, o sea, violaciones y que hacen precisamente el ejército francés en España. Y vamos a ver esta pintura del Coloso, Cristian. Está increíble, ¿no? Que es un gigante, ¿no? Un gigante. El gigante siempre aterroriza, ¿no? Siempre da mucho miedo, algo que está más grande que tú. Sí. Y que la población pues está como aterrorizada, ¿no? Por este gigante. Este gigante que de alguna manera se ve como que va dando la espalda y mientras tanto... En una caravana hay pobladores que están en una especie de caravana, pero representa todo lo que la guerra puede ser para avasallar, o sea, ser avasalladora del pueblo, o sea, ir como una aplanadora, ¿verdad? Ándale, parecía que un gigante pasó por ahí, ¿no? Pasó por ahí. Entonces, esta pintura del Coloso a mí me parece muy, muy interesante. No, claro, por supuesto. Y justo al verla te das cuenta de todo lo que puede provocar la guerra, el sufrimiento, la impotencia, y ya vemos, el miedo. Y ya estamos viendo esos fondos negros por ahí. Por ahí. Ya se están viendo. Exactamente, sí. Traemos otra maravillosa. Sí, es una pintura de las más conocidas de Goya y yo creo que es una de las pinturas más importantes, que es la de el 3 de mayo de 1808, ¿no? O también se llama los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, que es el ejército francés fusilando a españoles que obviamente estaban tratando de rebelarse, ¿verdad?, de esta invasión de Napoleón. Y bueno, esta pintura es bien interesante, aquí la estamos viendo, porque aparecen como una especie de máquinas para matar los soldados franceses, muy impersonal la manera como están acomodados matando, y aparece un hombre a punto de ser fusilado con los brazos
arriba, ¿verdad? Muy dramático eso. Muy dramático su rostro y sobre todo la luz se va a concentrar en la camisa blanca. Cierto. De la persona, ¿no? Cierto. Y si vemos, bueno, hay quienes han analizado esta pintura más a fondo y dicen que incluso se ven como una especie de estigmas en las manos de este personaje, como si fuera un Cristo con los brazos extendidos al cielo. Y otros personajes aparecen tirados, llenos de sangre, y pues vemos esta escena que debe haber sido de terror, ¿no? Aparece como de noche, estos fusilamientos que siempre es raro que sean en la noche, por lo regular casi siempre los fusilamientos son a la luz del día. Claro. Vamos viendo que esta pintura luego va a tener una influencia en Manet, ¿no? Gran pintor también Manet, que décadas posteriores va a pintar el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo aquí en México. Y bueno, obviamente aquí lo fusilaron, Manet lo pinta con las referencias que tiene en Francia, pero que sí es una crítica también a Napoleón III. Claro. Bueno, ya para un poco ir cerrando el tema, vamos con las pinturas negras de Goya, ahora sí, lo decimos ya sin... De la Quinta del Sordo. De la Quinta del Sordo. Porque hay que decir que va perdiendo su capacidad auditiva, ¿verdad, Goya? Sí. Hasta que ya no oye nada. Sí. Exactamente, y que es un conjunto de 14 pinturas, yo por ahí le decía 14 óleos, no tanto fueron 14 óleos, los pintaba en la pared. Él se fue precisamente a la quinta, se aisló, un poco lo que le sucedió a Beethoven, ¿no? Sí. Un poco se aisló, y él fue pintando a lo largo en la cocina, en la pared, literalmente. Empezó a pintar estas pinturas negras, y no sé cómo lo veas tú, pero a mí me parece... O sea, el hecho de pintar para ti, o sea, el hecho, él no quería que estas pinturas estuvieran en una galería. Ajá. O sea, él las pintaba para él mismo, entonces me parece de verdad una de las obras más personales que existen, una de las obras más íntimas de cualquier artista del que me hables, y yo siento que en estas pinturas vemos, o sea, se pueden ver las entrañas, se puede ver todo el interior de Goya, sin ninguna idealización, sin nada, o sea, él pintó para él, y me parece realmente un tesoro poder apreciar ese mundo interior de Goya. Yo creo que las pinturas negras es, al fin y al cabo, su expresión más sincera de lo que él es como pintor. No tanto el burgués, sino el de las pinturas negras. El de las pinturas negras. No sé cómo lo veas tú. Sí, creo que todavía estas pinturas logran movernos, logran provocarnos ese horror o ese miedo, esa humanidad también, porque aunque vemos a Saturno devorando a su hijo como una especie de criatura, tiene una humanidad, ¿no? En sus ojos, en su rostro. Estas pinturas negras, como dices, son sobre todo, obviamente por las tonalidades, pero también sobre todo por los temas y por lo que te transmite. Claro. Cómo te cautiva, ¿no? Cómo no puedes dejar de ver estas pinturas. Exacto. Bueno, hay también la del tío Paquete, ¿no? Que bueno, era un tío Paco que le decían Paquete, obviamente, era por eso, por Paco, por Francisco, pero que es como un ciego, ¿verdad? Que aparece viendo al cielo con una risa, no sé, es como... sí, verdaderamente te mueven estas pinturas negras de Goya. Sí, es importante decir que, bueno, tras 70 años, pues, se la transfirió al nieto, me parece la quinta, ¿no? Él finalmente, bueno, se dice que las pinturas las pintó entre 1819 a 1823, después se va a Francia. Sí. Pero estas pinturas ya están en lienzos, pero hubo todo un proceso de quitarlas de la pared y evidentemente, pues, tuvieron muchos daños. Si me lo preguntas a mí, yo hubiera preferido que se quedaran ahí, porque me parece que, imagínate lo que sería entrar a la Quinta del Sordo, estar donde Goya pintó eso, donde Goya se lo imaginó, donde Goya lo concebió, y yo haría el esfuerzo a ir a la Quinta del Sordo, donde sea que estuviera en España, no sé dónde está exactamente, pero yo haría el esfuerzo. Ajá. Yo siento que ya al llevarla a un museo pierde un poco de su alma, ¿no? O sea... Pero bueno, están ahí en el Museo del Prado. Claro. Pero yo siento que sí pierden un poco de su valor. Sí, pues son impresionantes, ¿no? Tenemos
esta, por ejemplo, mencionábamos la de Saturno devorando a su hijo, ¿no? Sí, sí quiero mencionar esta porque además es de mis pinturas favoritas de la historia del arte. Se nota. Se nota aquí el marcote, ¿no? Sí. Bueno, Saturno devorando a su hijo, y que bueno, Goya pintó no voy a contar tanto la historia del dios porque ya nos extenderíamos mucho. Pero tiene que ver con la mitología, Tiene que ver con la Sí. mitología, de que se tenía que comer a sus hijos si no lo iban a, o sea, iban a sacarlo como del reino, por así decirlo, ¿no? De eso, y bueno, se come a sus hijos. Y si te fijas tú, exactamente la expresividad en el rostro de Saturno, la imagen fría, ¿no? Del hijo sin cabeza, de la sangre, ¿no? De cómo lo devora, y a mí me transmite mucho cómo lo está apretando, o sea, se ve que está entrañando la carne de su hijo, o sea, lo está apretando con mucho, pues con mucho odio, por así decirlo, pero el rostro de Saturno siento que tiene mucho miedo. Sí, es como un animal. Como un animal, ¿no? Es la expresión que tiene, es cómo está, como dices tú, agarrando al cuerpo del hijo, que es como un chiquito, como un infante, ¿no? Como un pequeñito. Sí, es una imagen violentísima, por ahí leí y dije, lo resume muy bien. Sí. Violentísima y oscura. Obscura. Traemos aquí otra. Dos viejos comiendo sopa. Que, fíjate que, no sé, a mí me recuerda un poco a Van Gogh. Bueno, obviamente... la de los que están comiendo patatas, me recuerda por las tonalidades y por las expresiones, pero evidentemente son más obscuras. No, sí. Y me decías que te había gustado mucho esta pintura. Me encantó esta pintura por porque, la expresión de los viejos, ¿no? Sí, vemos a dos personajes, si te fijas bien, no se sabe que es un viejo o mujer o hombre, no se sabe, pero si te fijas está como apuntando. Es un vieje. Un vieje, bueno, es un vieje, ¿verdad? Sí. Está apuntando como a la derecha. Exacto. Ajá. Y hay pues otra figura como muy, pues una calavera, por así decirlo, que están como volteando a ver algo. Eso es muy enigmático. Y si te fijas tú, hay unas pinceladas que parece que trae como una lista, la calavera, ¿no? Que parece que trae como una lista. Sí. Y bueno, yo aquí leí que se burlan como que de algo, como que esa risa muy incómoda. Y si ves tú las pinceladas, o sea, si hay un acercamiento... Realmente son pinceladas muy cortas, ¿no? Son pinceladas así de la boca, de los ojos, que expresan muchísimo. Exactamente, muchísimo, ¿no? sí. Y se adelanta al expresionismo, se adelanta 100 años al expresionismo. Yo por ahí leí que, es decir, ¿por qué esta pintura sería expresionista? Porque es muy matérica, que es matérico, que mediante pigmentos crea como una textura y un efecto visual. Goya crea estos efectos visuales con las pinceladas que hace, ¿no? Eso es muy expresionista. El expresionismo fue primero a principios del siglo XX. Claro. Y esto es del 1820, o sea, 100 años antes. Exacto, ¿no? Y la que sigue hasta expresionismo abstracto, ¿no? No, sí, exacto. La del perrito que estamos viendo aquí. El perro es y bueno, la vamos a ver bien en la pantalla, pero es fascinante también. Es como un perrito un perro que se está hundiendo y solamente alcanzamos a ver la cabeza del perro en la parte de abajo y bueno, un fondo de unos colores y eso que bien podría ser uno de los artistas que hace unos cuantos programas vimos en el expresionismo abstracto. Sí. Y te he de decir que a mí lo que más me gusta de este cuadro es el vacío, todo el vacío que está arriba, porque el perro está muy debajo y realmente no está equilibrado, o sea, está de hecho desequilibrado el fondo. Y es lo que más me impresiona a mí, es como que el vacío existencial, no lo sé. Es decir, la superficie que comprende al perro es como de un octavo, ¿no? Todo lo que vemos en el cuadro. Es un cuadro genial que lo hizo ya a unos cuantos años de morir, ¿verdad? Goya muere a los 82 años, pero sí, estos cuadros los hace 4 o 5 años antes de morir. Oye, que se dice que no veía nada, por ahí hay un negativo, que hay unos pajaritos que no sé si se borraron cuando quitaron la pintura o si Goya los quitó. Pero bueno, a mí me gusta pensar más que no hay nada. Se me hace más enigmático. A mí también me gusta más la pintura como está ahora, pero pues ¿quién es uno para juzgar al gran Goya, maestro? ¿No? Imagínate. Al gran maestro. Bueno, traemos nada más ya para terminar unas menciones especiales de otras pinturas negras. Como dijimos, son 14. Son increíbles y si tienen chance de verlas, están increíbles todas.
Exactamente. Sí. ¿Sí? Sí, bueno. Si quieres, primero mencionamos nada más las pinturas negras y luego vamos a su obra final. Perfecto. Enfermo. Muy bien. El aquelarre, ¿no? Que es famosísima. Esta que es otra, ¿verdad? Esta es una aquelarre posterior, ¿verdad? Sí, a la aquelarre que habíamos comentado que lo hace para los duques de Gandía. Hay otra que es la romería de San Isidro, que es increíble. Esta de, se me fue el título, Duelo a garrotazos, que por ahí va a salir. Sí. Otra que van a salir muchas, ¿no? El Conjuro, que también está increíble. Esta que, bueno, ya la mencionamos. Por aquí. Vuelo de brujas. Y el vuelo de brujas, finalmente, que, bueno, tiene este aura de pintura negra y de... Sí, y es hasta... ¿no? Bueno, es muy dramática y también es muy teatral la del vuelo de brujas, sí, claro. ¿no? De cómo están los personajes dispuestos, qué disposición hay, en qué lugar están. Como decías tú, los que parece que están como una especie de ronda también. Todo esta mirada que tenía Goya para lo dramático. ¿Quieres hablarnos de su enfermedad y sus últimos años? Sí, vamos a ver aquí un cuadro que hace Goya, un autorretrato con el doctor Arrieta, que fue su médico, y bueno, que lo vemos ya muy cansado, muy pálido, sus manos como que todavía se aferran un poquito a la vida, y aparecen dos presencias extrañas, que vamos a hacer aquí el close-up en la pintura, como en la parte de atrás, ¿no? Como dos presencias extrañas. Sabemos que es un Goya que bueno, que está enfermo, que está cansado. Exacto. Y que él, cuando vuelve, la familia del rey, que en este caso Fernando VII, regresa, luego los liberales lo aprenden, luego vuelve a regresar y se esperaba de él algunos cambios a nivel social, político, y finalmente, ¿no? Él vuelve, digamos que restaura la Inquisición, y es cuando Goya dice, pues ya tuve suficiente, ya me voy. Y se autoexilia a Burdeos, a Francia. Okay. En Francia va a ser una serie de pinturas que tienen que ver con toreros, con la tauromaquia, que ustedes saben que es algo muy español y que a él le fascinaba. E incluso vamos a ver aquí una que hace con el matador Mariano Ceballos, claro. Que bueno, a él tenía era un torero mestizo, que tal vez era peruano o argentino, y bueno, pues vemos estas litografías también geniales de Goya. Sí, que forma parte de sus obras finales, ¿no? De su obra ya tardía, de su obra final, lo mismo que este cuadro que vamos a ver, que es el de la lechera de Burdeos, lo hace un año antes de morir, y bueno, pues es también una expresión muy linda, la de la mujer, ¿no? Goya también un hombre enamorado, ¿verdad? De las mujeres, y sobre todo, pues, hace este cuadro, ¿no? Él le deja su finca del sordo, ¿no? A su nieto, a Mariano, y bueno, y se va. Y se va. Y como aquí mencionabas ya nada más para terminar, que le escribe, ¿no? Que le gustaría verlo pronto. Sí. Que así su felicidad sería completa. Sí. Y que al día siguiente muere. Ya no alcanza a verlo. Tenemos una cita de Baudelaire, de este gran escritor y poeta. ¿Podemos leerla rápidamente? Adelante. Sí. Dice... Un hombre extraordinario, un artista singular, siempre perturbable y vivaz, incluso en sus obras efímeras, siempre suspendidas de los acontecimientos. Y de los caprichos, Baudelaire va a decir que es una obra maravillosa que reúne la sátira jovial de Cervantes con un espíritu mucho más moderno, que es el espíritu de Goya, ¿no? Qué increíble. Increíble. Sí, ¿qué dirías, qué concluirías ya de Francisco de Goya? Yo creo que, bueno, pasó por muchos estilos, decíamos, heredero del barroco, pero el neoclásico, pero el rococó, y el romanticismo, el realista, también. El romanticismo, por supuesto. Fue un gran artista, un gran pintor, que fue quien llevó a sus obras lo que estaba pasando en el momento, desde estos paisajes bucólicos y los personajes como la maja y el majo, hasta la familia del rey, hasta los horrores de la guerra, porque hay muchas pinturas y obra de Goya que habla de la guerra, además de los fusilamientos del 3 de mayo, y aparecen colgados en los árboles, mujeres que sufren violaciones y vejaciones, etcétera. Pero sobre todo fue un pintor muy honesto, yo me quedo con esa palabra, muy honesto. No, me parece un pintor increíble, a mí me encanta, me fascina, o sea, su obra personal más que nada, siento que lo lleva a otro nivel. Velázquez se quedó en la burguesía, Goya no, Goya lo llevó a otro nivel. Goya era un entregado a su trabajo, sí. Goya era un entregado a la pintura, sí. O sea, él amaba la pintura, él
y en su momento más complicado de su sordera, él se expresó mediante el arte y tenemos estas pinturas negras que yo creo que es un regalo para nosotros. Claro. De este gran artista, de ver pues lo que él sentía, lo que él estaba viviendo en ese momento. Claro. No, y me parece, lo voy a mencionar otra vez, yo creo que es el pintor más grande de España, ¿no? Por ahí, no sé, voy a pensarlo bien si Picasso por ahí está también, ¿no? Pero Goya es fantástico. Claro, no, Goya, un gran pintor, más o menos su obra está comprendida por 2,000 obras y 1,000 pertenecen a la colección del Museo del Prado. Sí, entonces, pues invitarlos a que veamos más Goya, a que disfrutemos y como decíamos, este gran hombre, este gran artista que sufrió de sordera, que sufrió también su visión, pero que nos comunicó de manera potente, vibrante, honesta y desde la belleza más sublime hasta el horror lo comunicó de una manera magistral. Y sus desgracias las sublimó. Exactamente. ¿No? Gracias a Francisco de Goya. Sí, y gracias a ti por proponer el tema. Sí, gracias a Francisco de Goya. Exactamente, me gustaría terminar así. Gracias, Goya. Gracias por tu obra. Y a ustedes por vernos, queridos reflejantes. Los queremos y los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.